bachata. Voy a recordar igual los pasos y los voy a explicar cómo se harían en la pareja. Empezábamos, teníamos el básico normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo mismo adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, cuadrado, lado, lado. Acordaros que si empezáis con la izquierda tenéis que acabar otra vez con la izquierda. Voy izquierda y cambio derecha. Y me quedo con izquierda. Teníamos puntas en el sitio. Abro, cierro, voy. Abro, cierro, voy. Abro, voy y teníamos cuando nos desplazábamos. Abro, cierro esto igual y ahora deslizo y toco. Y repito. Voy y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, básico en el sitio. 1, 2, 3, toco, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Lo mismo con básico normal. Piso 3 y toco y 1, 2, 3 y toco. ¿Sí? Los giros, voy a girar. 1, 2, 3, toco. Acordaros que nos teníamos que desplazar y al otro igual. 5, 6, 7 y... Vale, va y ven. Las dos opciones. La V o la pirámide que voy cruzando delante, vuelvo atrás y delante, vuelvo atrás y me desplazo de sitio otra vez. Izquierda, piso derecha, izquierda, toco derecha y voy. Vuelvo atrás y toco. Y lo mismo teníamos, pero hacia adelante, sin desplazarnos en mi sitio. Delante, atrás, delante, atrás, toco. Lo mismo, izquierda, cambio a la derecha, vuelvo izquierda, toco derecha y repito. Derecha y vuelvo y toco. Muy bien. Esto en pareja. El básico. Igual, la persona que manda, igual que el agarre que os dije antes, empieza hacia su izquierda y la persona que se está dejando llevar empezaría con su derecha. Entonces, persona que manda, agarra y empezaría hacia su izquierda. Lo mismo que pasa en la salsa con la longitud de los pies, pasa ahora en la bachata. No vale que yo haga 1, 2, 3, 4 y avance todo eso. Y mi pareja haga el básico 1, 2, 3, 4. Los dos tenemos que estar cómodos. No vale que yo lo haga súper grande y la persona se tenga que adaptar estando incómoda, ni que, por ejemplo, yo lo tuviera que hacer chiquitito y en cambio ella no. Vale, hay que intentar siempre llegar a un punto medio. Entonces, exactamente lo mismo. Yo izquierda y mi pareja imaginaria a la derecha. ¿Qué pasa con el básico adelante? Uno de los dos va a tener que ir adelante y el otro va a tener que ir atrás. La persona que manda es la que empieza con su izquierda adelante. 1, 2, 3, toco. Y volvería 5, 6, 7 y... ¿Qué pasa con la otra persona? Esta persona estaría con la pierna derecha y lo que haría sería ir para atrás. Igual. 5, voy, delante y toco. 5 no, 1, perdón, voy. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Y arrancaríamos un básico, por ejemplo. Muy fácil. Igual que os dije en el básico de la salsa, que no se pisaba, aquí tampoco nos pisamos. Estamos yendo avanzando, los dos con la misma pierna, aunque sea la contraria. Estamos en forma de espejo. Entonces, si yo voy con esta, mi pareja estaría avanzando con la del mismo lado.
lado. Entonces nos los pisaríamos. Lo mismo que expliqué en la salsa, para mandar desde la espalda igual, empujo para traerla igual, y para ir al lado lo que haría sería empujar en la espalda para empezar el básico. Tenéis la opción de chivaros también. Entonces, persona que manda o guía, izquierda, izquierda. La otra persona, derecha, y derecha atrás. Es como si empezase desde la segunda parte del básico que estuvimos haciendo. Entonces, además de esto, las puntas, igual, en los mismos pasos, abro y voy, abro, cierro, voy, abro, cierro, voy, abro, cierro, voy. Yo empezaría con la izquierda, mi pareja con la derecha, pero son igual. ¿Qué cambia también? El cuadrado. Yo, la persona que mando, sería la que haría este paso. Izquierda, derecha, ¿sí? No podemos ir los dos a la vez hacia adelante porque nos chocaríamos. Entonces, ¿qué va a hacer la otra parte de la pareja? Va a ir con su pierna derecha. Lo hago así, luego lo hago al frente para que me veáis bien. ¿Qué haríamos? Con derecha, ¿sí? Lado. En vez de empezar primero hacia adelante, empezaría hacia atrás. Sería ladito igual, voy atrás, lado, vuelvo adelante y... Sí, somos como si tuviésemos un espejo, estamos haciendo todo a la vez. Tenemos que ir todo el rato a las mismas direcciones, aunque para mí sea a la izquierda y para mi pareja a la derecha. Lo hago así. La persona que se deja llevar en el cuadrado al empezar sería derecha, voy atrás, toco izquierda y voy, lado, delante y toco. Otra vez, voy, derecha, atrás, delante, voy, toco. ¿Sí? Lo mismo. Esto lo podéis practicar perfectamente cogidos de las manos, uno delante del otro, y ir haciéndolo, uno y después el otro, o poniéndoos uno al lado del otro y practicándolo. Entonces, otra vez voy a repetir esto para que quede clarito, y voy. Parte de la pareja que se deja llevar, cuadrado, con derecha, empezamos primero lado, voy atrás, y ahora con mi izquierda voy, ladito, delante y toco. ¿Sí? Es cuestión de practicar nada más. ¿Qué más? Tenemos el básico en el sitio, igual, si yo estoy haciendo el básico grande con distancia y quiero hacerlo en el sitio, igual, freno a mi pareja y lo que hago es caminar en mi sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Igual que en la salsa se puede hacer girando. Muchas veces, cuando explico esto en las clases, la persona que está mandando piensa que tiene que sobrepasar a mi pareja. Si mi pareja está aquí, no es cuestión de que yo vaya buscando su espalda, sino que todo el rato vayamos hombro apuntando al hombro de mi pareja. Si yo hago esto, los hombros de mi pareja ya no están apuntando a los míos ni yo a los suyos. Tenemos que buscar todo el rato ir uno enfrente del otro. ¿Vale? Imaginaros que aquí están los hombros de mi pareja. No es cuestión de que yo haga esto para seguir avanzando, es cuestión de que los dos vayamos a la par. La pareja, en vez de con la izquierda, con su derecha. 1, 2, 3, toco y 1, 2, 3. Lo mismo. Vamos allá. Girando sería hombros de mi pareja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Y aquí podéis hacer el giro que queráis. Tanto quedaros aquí como seguir avanzando y hacerlo entero hasta llegar. Cuidado con los pies. Acordaros, cuando ahora lo estoy desplazando un poquito,
No vale que sean pasos largos, son pasos chiquititos, girando prácticamente sobre mí misma. Casi no me muevo de donde empecé, ¿vale? Por ahora el vaivén lo vamos a dejar para cuando ya esté súper aprendido, cuando estemos solos, y yo ya lo explicaré en las siguientes clases con pareja. Ahora vamos a hacer una canción para recordar todo y dejar esto listo. Yo, Mark. Royce. ¡Vamos! Listen. Ayer me enamoré de la niña que estaba bien dura, me habló en inglés, también francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compras un mall en París. Dijo que sí. Ya todo has entregado, casi todo has vendido. Ya no te queda nada. Yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces. Yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel partido. Preguntas en el sitio. Yo conozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré, ahí gastando lo que te quedaba con más de 3. Y me preocupé, al mío yo lo sé. Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido. Otro más. Ya no te queda nada. Yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto anillo. Ella te baila donde Bailen delante. pagas el precio y ella se luce. Otro más. Izquierda, derecha, básico. Reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Giro. Y al otro. Sales por el Delante. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el Vaivén. día. Lo reconozco, soy un adicto. Y básico. Yo, Puffy, I got you. I'm caught up, man. It hasn't been. Have you seen her? Yo. Cuadrado. Oh, I know. Been Y there. vaivén delante. It'll be alright. Ella te baila donde no Otro. luces. Pagas el precio Básico. y ella se luce. Tantos recuerdos. Y cambio de tiempo. Partido, lo reconozco. Soy un adicto, adicto. Voy. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, Giro. sales por el Y vaivén desplazado. 25 horas, 10 bailes al Y día. giro. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Muy bien, espero que os haya servido de ayuda todo lo que os comenté antes sobre las parejas. Y ahora vamos a hacer ese pequeño estiramiento que os comenté antes y ya acabamos la clase.